años, y si tiene cambios electrocardiográficos, todos constituyeron factores de riesgo independientes. Aquí, por ejemplo, en este estudio donde se comparó a aquellos pacientes donde se hizo ecocardiograma de estrés en la sala de urgencia para ver cuáles eran los indicadores de riesgo, en aquellos pacientes en donde el estudio salió positivo versus el estudio salió negativo, ven, por ejemplo, aquí aparecen los marcadores que ya hemos mencionado, pacientes del sexo masculino, la historia de enfermedad arterial coronaria, estadísticamente significativo, la presencia de angina de esfuerzo, y aquí aparece este puntaje, el puntaje de riesgo como un marcador de puntaje de riesgo de dolor torácico. Evidentemente fue mayor en aquellos pacientes que salieron con eco positivo. Entonces este dato es importante junto con los otros marcadores. Aquí también con imágenes de perfusión, bueno, cómo nos permite a través de las estrategias de medicina nuclear estratificar el riesgo, ya sea con el electrocardiograma, con clínica electrocardiograma o con la aplicación de estas pruebas de medicina nuclear. Nos permite incluso, como ven aquí, determinar muy bien aquellos pacientes tanto de riesgo intermedio como de riesgo alto, de los pacientes con eventos cardíacos o isquemia en ese momento. Entonces, ¿qué haríamos con un paciente de bajo riesgo? Es decir, aquel paciente que tenga puntos, por ejemplo, un TIM de 0,2, hay que evaluar al paciente las 8 o 12 horas siguientes, tomar electrocardiogramas, marcadores éticos como sería CPK, troponinas, e incluso este nuevo marcador como sería el BNP. Si los marcadores son negativos sin cambios electrocardiográficos, a veces decidimos el paciente darlo de alta de urgencias. Sin embargo, vamos a ver que es en su grupo de pacientes aún existe la posibilidad hasta de un 3 a un 4.8% de que tenga eventos cardiovasculares en el seguimiento. Es aquí precisamente donde algunos otros métodos, como sería el ECOS-3 o los estudios de medicina nuclear, nos permiten tener una mejor estratificación del paciente. Aquí, por ejemplo, cómo se estratificó, de acuerdo a los factores de riesgo, dijimos el puntaje, si es diabético, todos estos constituyeron la cirugía coronaria previa, hemos visto también, o cambios en el electrocardiograma. Aquí vemos las curvas de Kaplan-Meier en el seguimiento, cuando tiene 0,1 factores de riesgo, la posibilidad de mortalidad es, la curva es por arriba, con 2 factores de riesgo, pero cuando tiene 3 o 4 factores de riesgo, la curva es hacia abajo. Este estudio entonces se ha propuesto, sobre todo en pacientes de riesgo bajo, riesgo intermedio, ¿qué hacer? Este es un estudio que se trató de hacer un poco aleatorizado a pacientes donde la decisión era en forma conservadora, si el médico no conocía el estudio de medicina nuclear, y el otro grupo era parte de los médicos conocían los resultados del estudio de medicina nuclear. La hipótesis es que el uso rutinario del SPECT en reposo en pacientes con dolor torácico y electrocardiograma no diagnóstico puede conducir a ingresos tempranos y poder dar al paciente en forma temprana, teniendo implicaciones de costo, reducir los costos y sin eventos cardiovasculares mayores. Estos los pacientes lo siguieron a 30 días, tanto eventos cardíacos mayores, muerte, infarto, angina, cirugía, algún procedimiento intervencionista, pruebas invasivas, y sobre todo se valoró la estancia hospitalaria y los costos. Aquí tienen, por ejemplo, no se encontró diferencias en cuanto a estos dos grupos, en cuanto a la presencia de eventos cardíacos como infarto, angina o muerte. Pero sí los costos eran importantes. Por ejemplo, aquí la mediana del costo en este grupo como era de $3.747, a diferencia del grupo donde se decidió por medicina nuclear de 1.254. Eso tendría implicaciones en el costo. La estancia en el hospitalaria fueron aquí 2 días. La estancia hospitalaria promedio, que varió hasta 4 días, y aquí casi no, los pacientes pudieron ser egresados. Incluso la estancia que pues tiene implicaciones importantes, un costo en la unidad coronaria, un costo en la unidad de cuidados intensivos, pues tiene elevados costos. Aquí, por ejemplo, los pacientes no tuvieron ningún día de estancia. Y finalmente, bueno, en el futuro aparecen ahora este otro método, como sería la tomografía multicorte, que a lo mejor nos permitirá determinar o estratificar el riesgo. Todavía no existen estudios al respecto. Esta tecnología pues, no está disponible en todas partes, es más difícil, pero podría ser una posibilidad a futuro con esto. Resumiendo entonces, el dolor torácico, hay que ver si el electro es positivo, ¿sí? Si el electro es negativo con marcadores positivos, que hacer, ese paciente pues tiene que entrar a la
coronaria, pero ¿qué hacer con el paciente con electronegativo, marcadores negativos, que tenga menos de 12 horas de dolor? Pues hay que observar en urgencias, o si se cuenta con una unidad de dolor torácico, sí, hay que ver si el electro es positivo en el seguimiento de los marcadores son positivos, pues ya tenemos el diagnóstico del paciente está ingresado, pero si sigue siendo negativos, ¿qué hacemos? ¿Lo damos de alta o tendríamos que certificarlo con algún otro método? Bueno, finalmente consideramos entonces el paciente con riesgo alto, pues ese no hay duda, hay que iniciar las estrategias de manejo pertinentes, pero ¿qué hacer con los pacientes de bajo riesgo de intermedio, en donde será necesario un poco mayor la estratificación a través de evaluación clínica, a través del puntaje que se proponen los métodos diagnósticos, con la posibilidad de estas situaciones de hospitalizaciones innecesarias, reducir el egreso de pacientes con posibilidad de que regresen por un infarto agudo del miocardio y lo que ya hemos mencionado en las indicaciones sobre